Bien, bueno, hola a todos. Mi nombre es Fernando Martínez y voy a presentar la comunicación Empleo de software libre de minería de datos para la detección de factores asociados al rendimiento en base a PISA 2015. Este trabajo lo he realizado junto a Juan Pablo Hernández Ramos y es parte de una investigación más amplia financiada en el contexto de las becas Leonardo del BBVA en su convocatoria 2017. Ambos somos profesores de la Universidad de Salamanca y miembros del Instituto Universitario de Ciencias de la Educación de esta misma universidad. Bueno, en primer lugar, pues este trabajo se enmarca dentro del ámbito de las evaluaciones a gran escala y en concreto de la detección de factores asociados al rendimiento en estas evaluaciones, ¿no? Como pueden ser las pruebas PISA y en concreto en este caso las pruebas PISA 2015. Estos datos tienen la importancia, estas evaluaciones a gran escala, de que permiten detectar con un nivel de sesgo reducido pues lo que podemos identificar como eficacia escolar. Por otro lado, este trabajo también centra su atención sobre algunas técnicas específicas que nos permitan esta detección de factores asociados al rendimiento, como son las técnicas concretas de minería de datos, que nos permiten detectar en concreto información no trivial en bases de datos masivas en las que las técnicas de análisis de datos tradicionales pues fallan un poquito porque tienden a sobreestimar el rechazo de la hipótesis nula, digamos, ¿no? La detección de relaciones significativas. Y en este contexto, el software Weka es un software libre, gratuito, de una universidad australiana que permite, con una interfaz de usuario muy simple, realizar análisis propios de la minería de datos como reglas de asociación, algoritmos de agrupación, algoritmos de clasificación, que luego veremos. En cuanto a los objetivos del trabajo, bueno, el proyecto completo tiene como objetivo, el proyecto al que hacemos referencia de las becas Leonardo, tiene como objetivo la detección de factores asociados al rendimiento a partir de aplicar técnicas de minería de datos para ver qué ocurre en estas escuelas eficaces, ¿no? Con respecto a las escuelas que son menos eficaces. ¿Para qué? Para elaborar y difundir un catálogo de buenas prácticas educativas a distintos agentes educativos. En cuanto a esta comunicación, el objetivo parcial dentro de este proyecto será presentar el potencial de estas técnicas de data mining en general y del software Weka en particular para detectar factores asociados al rendimiento a partir de información disponible en evaluaciones a gran escala. Y bueno, ¿cómo es la metodología del proyecto a nivel global? Pues bueno, se trata de un diseño de corte no experimental, cuantitativo y con un interés mayormente exploratorio y correlacional, aunque sí que se aplicarán algunas técnicas inferenciales. La muestra utilizada es la muestra española de las pruebas PISA, que se compone de 37.200 estudiantes, 4.300 prácticamente profesores y casi 1.000 centros educativos. La variable criterio será esta variable de centros de alta o baja eficacia y las variables predictoras, pues todas las variables tanto de entrada, es decir, contextuales, que incluyen las pruebas PISA, como variables más de proceso. Como variables contextuales, pues suele destacar el índice socioeconómico, los recursos del centro, por ejemplo, y como variables de proceso, pues destacan otras como la ansiedad académica del estudiante, el apoyo parental, etcétera, etcétera. En cuanto a los análisis de datos, en la primera fase de detección de escuelas eficaces se aplican modelos jerárquicos lineales a partir de los que se determina qué escuelas aportan, digamos, un, un, una formación o un nivel de rendimiento a los estudiantes mayor del que cabría esperar en función de sus variables de entrada y los centros que tienen un rendimiento inferior, ¿no? Una vez que detectamos estos centros, aplicaremos técnicas de minería de datos para observar cómo afectan o cómo se distribuyen otras variables de proceso en estas escuelas eficaces y escuelas de alta eficacia, perdón, y de baja eficacia. En cuanto a los resultados, pues podemos ver cómo Weka nos presenta tres grandes ámbitos de trabajo. En primer lugar, las reglas de asociación, que no son otra cosa que reglas para trabajar con variables dicotómicas. Tenemos una variable dicotómica que es escuela eficaz, escuela de alta eficacia o escuela de baja eficacia, y luego las pruebas PISA y otras muchas variables que se pueden dicotomizar e incluso que son dicotómicas. El objetivo estaría en comprobar si existen algunos factores dicotómicos, existencia o no existencia de algunos factores en las escuelas eficaces con una mayor proporción de casos, digamos, que en las escuelas no eficaces. Y estas técnicas nos permiten buscar ese tipo de resultados. Por otro lado, pues también nos permiten profundizar en algoritmos de clustering
que son técnicas que nos permiten trabajar con variables de cualquier naturaleza, cualitativas, cuantitativas, ordinales, y como se ve en este ejemplo, por ejemplo, que tenemos representado un diagrama de dispersión con una variable X y una variable Y, grupos de sujetos, y estas técnicas de clustering lo que hacen es agrupar a los sujetos en función a los que están más cercanos entre sí, digamos, ¿no? Hay otro tipo de maneras de hacerlo, pero bueno, este gráfico lo presenta más o menos en cuanto a la distancia euclidiana. Y por último, los algoritmos de clasificación, que lo que nos permiten es, a partir de una variable criterio, que en este caso sería nuevamente las escuelas de alta y baja eficacia, pues ir separando, digamos, a los grupos en función de variables predictoras que nosotros fuéramos integrando. De manera que las escuelas se irían separando en función de estas variables hasta encontrar en estas últimas hojas cuántas escuelas han quedado de un nivel determinado. Son normas que lo que intentan es predecir un modelo de cómo va a ser una escuela eficaz y cómo va a ser una, y cómo no, y cómo van a ser unas escuelas, las escuelas no eficaces. Como conclusiones, pues bueno, señalar que las técnicas de minería de datos permiten descubrir patrones, ¿no?, y correlaciones en los datos que son difícilmente localizables con técnicas tradicionales. Por otro lado, decir que el software Weka se demuestra que permite al investigador de las ciencias sociales en el ámbito aplicado la aplicación de técnicas de minería de datos fácilmente y por lo tanto en futuros estudios que se integrarán dentro de este proyecto cabe estudiar este potencial con ejemplos prácticos a partir de las evaluaciones a gran escala como las pruebas PISA 2015. Bueno, muchas gracias por escucharme, un saludo y buenas tardes.